Imagina entrar en una pequeña ciudad suiza a finales del siglo XIX. El aire es frío, limpio, casi puro. Los Alpes rodean los valles y las calles están llenas de talleres artesanales, molinos de harina y granjas lecheras. Todo parece tranquilo, casi inocente. Entre ese paisaje de postal nace una empresa que con el tiempo se convertiría en la mayor corporación de alimentos del planeta, Nestlé. Un nombre que hoy millones asocian con chocolate, leche infantil, café y agua embotellada. Pero detrás de esa imagen familiar se esconde una historia marcada por ambición, poder y decisiones que afectarían a generaciones enteras. La historia comienza en 1867, cuando Henri Nestlé, un químico alemán establecido en Vevey, Suiza, desarrolla una fórmula para alimentar a bebés que no podían ser amamantados. Su invento, una mezcla de leche, harina y azúcar, salva la vida de un niño prematuro y rápidamente se gana una reputación casi milagrosa. En una época donde la mortalidad infantil era altísima, aquel producto parecía una bendición científica. Nestlé no vendía solo comida, vendía esperanza. El éxito fue inmediato. Lo que empezó como un pequeño laboratorio se transformó en una fábrica, y la fábrica en una red de distribución que cruzaba fronteras. Cabe recalcar que justo en la época donde se produjo el lanzamiento, la empresa tuvo entonces que competir con la Anglo-Swiss Condensed Milk Company, una compañía también suiza que había iniciado la fabricación de leche condensada, un producto conocido en los Estados Unidos desde 1856 por sus especiales propiedades de conservación. Pero eso no fue un problema para Nestlé, pues en Europa se comenzó a conocer aquel polvo nutritivo como un símbolo de progreso moderno. Las madres confiaban en él, los médicos lo recomendaban, los gobiernos lo celebraban. Nestlé ya no era un simple químico, era el fundador de un nuevo imperio alimentario. Pero como ocurrió con otras grandes corporaciones del siglo XIX, el crecimiento no fue casual ni moderado, fue agresivo, calculado y estratégico. Mientras Suiza se mantenía neutral en guerras y conflictos, Nestlé expandía su presencia por Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Cada nuevo mercado era una oportunidad para consolidar poder, cada nuevo producto una forma de entrar en los hogares de millones de personas. A finales del siglo XIX, Nestlé ya no era solo leche infantil, comenzó a diversificarse: leche condensada, chocolate, cacao, bebidas instantáneas. Su alianza con otras compañías alimentarias creó un sistema industrial que controlaba desde la producción agrícola hasta la distribución final. La comida dejó de ser un bien local para convertirse en un producto globalizado. Las fábricas crecían como fortalezas modernas, maquinaria ruidosa, hornos industriales, calderas de vapor y cadenas de producción que funcionaban día y noche. Miles de trabajadores eran absorbidos por esta nueva maquinaria del alimento. Campesinos se convertían en obreros, artesanos en operarios. El mundo rural empezaba a depender de una estructura industrial invisible pero poderosa. Y mientras el público veía a Nestlé como una empresa que salvaba niños y alimentaba familias, dentro de sus oficinas se tomaban decisiones que cambiarían para siempre la relación entre corporaciones y necesidades humanas básicas. Porque alimentar al mundo no era solo una misión humanitaria, era un negocio colosal. Con el paso de las décadas, Nestlé comprendió algo crucial: quien controla la comida, controla la supervivencia, y quien controla la supervivencia, controla a la sociedad. El producto que había nacido para salvar vidas empezaba a convertirse en una herramienta de influencia global. Así, mientras los anuncios mostraban bebés sanos, madres felices y tazas humeantes de chocolate, se iba construyendo en silencio una red de fábricas, contratos, monopolios agrícolas y dependencia económica. La imagen era blanca y pura, el mecanismo detrás oscuro y complejo, porque esta no es solo la historia de una empresa de alimentos, es la historia de cómo una fórmula para salvar a un niño se transformó en un imperio capaz de moldear países enteros. Y este es solo el comienzo, porque para entender cómo Nestlé pasó de ser un laboratorio suizo a un poder global que influye en la vida de millones, primero hay que descender al origen de su expansión, a los mercados que conquistó y a las decisiones que marcarían su lado más controvertido. La empresa que prometía nutrición y progreso estaba a punto de entrar en territorios donde la comida se mezclaría con política, pobreza y control. Y ahí la historia deja de ser tan dulce como parece. La expansión comenzó como una promesa de desarrollo, nuevas fábricas, nuevos empleos, nuevos mercados, pero muy pronto quedó claro que no se trataba solo de vender alimentos, sino de controlar sistemas completos de producción y consumo. A
principios del siglo XX, Nestlé puso su mirada en regiones donde la pobreza y la falta de infraestructura hacían que cualquier oferta extranjera pareciera salvadora. América Latina, África y partes de Asia se convirtieron en laboratorios sociales de un nuevo tipo de imperio, uno que no necesitaba ejércitos, sino contratos, anuncios y dependencia económica. En muchos de estos países, Nestlé introdujo su leche en polvo y sus fórmulas infantiles como símbolos de modernidad. Las campañas publicitarias mostraban bebés fuertes, madres sonrientes y médicos recomendando los productos como si fueran avances científicos indispensables. Poco a poco, prácticas ancestrales como la lactancia materna fueron desplazadas por la idea de que la nutrición industrial era superior, más limpia y más segura. Pero esa narrativa tenía grietas. En comunidades sin acceso a agua potable, preparar leche en polvo se convirtió en un riesgo mortal. La mezcla con agua contaminada provocó enfermedades, infecciones y desnutrición. Además, muchas familias diluían el producto para que durara más tiempo, reduciendo su valor nutritivo. Lo que había sido presentado como salvación empezó a mostrar un rostro distinto: dependencia y daño. Mientras tanto, Nestlé consolidaba su estructura global. Compraba empresas locales, absorbía marcas regionales y estandarizaba hábitos alimenticios. Lo que antes era comida cultural se transformaba en producto de fábrica. Las economías agrícolas comenzaron a girar alrededor de una sola corporación. El café, el cacao, la leche, todo pasaba por el filtro de un mismo sistema. Las guerras mundiales reforzaron este poder. Nestlé se convirtió en proveedor esencial de alimentos para tropas y gobiernos. La comida dejó de ser solo un bien civil, se convirtió en herramienta estratégica. Alimentar ejércitos significaba influir en políticas, negociar con estados y asegurar contratos multimillonarios. El alimento se mezcló con la geopolítica. Para el mundo exterior, Nestlé seguía siendo una empresa respetable, casi humanitaria. Sus anuncios hablaban de nutrición, familia y bienestar, pero en los pasillos corporativos se tomaban decisiones que afectarían a millones de personas que nunca verían un contrato ni un balance financiero. La paradoja era brutal. Una empresa nacida para salvar a un bebé estaba empezando a ser acusada de poner en riesgo a otros miles. El progreso tenía un precio invisible y ese precio lo pagaban los más pobres. Nestlé ya no era solo una compañía de alimentos, era una fuerza que moldeaba culturas, economías y cuerpos. Y mientras el mundo aprendía a depender de sus productos, se estaba sembrando la semilla de las mayores controversias de su historia. Controversias que no tenían que ver con sabores o marcas, sino con ética, salud y poder. Porque cuando una empresa controla lo que comes, también empieza a controlar cómo vives. Y este imperio alimentario estaba a punto de enfrentarse a su capítulo más oscuro. Mientras el mundo aprendía a depender de los productos de Nestlé, se estaba sembrando la semilla de las mayores controversias de su historia. Controversias que no tenían que ver con sabores o marcas, sino con ética, salud y poder. Porque cuando una empresa controla lo que comes, también empieza a controlar cómo vives. En los años 70 y 80, Nestlé se expandió a los mercados emergentes, con una estrategia que combinaba marketing agresivo y autoridad científica. Fórmulas infantiles, promovidas como la alternativa más moderna y saludable a la lactancia materna, se convirtieron en símbolos de progreso. Las madres, presionadas por enfermeras, médicos patrocinados y publicidad omnipresente, confiaban ciegamente en la marca. Pero en países con acceso limitado a agua potable, la preparación de estas fórmulas se convirtió en una sentencia silenciosa. Se estima que más de 16.000 bebés murieron en África y Asia por diarrea y deshidratación relacionada con la dilución de la leche en polvo o la contaminación del agua. Cada lata vendida representaba ganancias millonarias para la empresa y a la vez vidas perdidas que no aparecían en ningún balance. La presión sobre las comunidades locales no se limitaba a la alimentación infantil. En regiones productoras de cacao como Costa de Marfil y Ghana, Nestlé se convirtió en un actor económico absoluto. Más del 40% del cacao que procesaba provenía del trabajo infantil, con niños de tan solo 7 años cargando sacos de 50 kilos, expuestos a pesticidas y machetes. Mientras ellos pagaban con la infancia, Nestlé reportaba beneficios netos de $3.000 millones al año solo por su división de chocolate y cacao. Documentos internos y denuncias de ONG mostraban que, en algunas aldeas, los niños trabajaban hasta 12 horas al día, sin educación formal ni descanso, con amenazas constantes de castigo físico. En paralelo, la privatización del agua en varias regiones mostró otra faceta de su poder. En Bolivia, Paquistán
Pakistán o Filipinas, acuíferos locales fueron secados para abastecer embotelladoras, dejando a comunidades enteras sin acceso directo a un recurso vital. Las ganancias por agua embotellada superaban los 8.000 millones de dólares anuales, mientras decenas de miles de personas veían sus manantiales históricos secarse, obligando a niños y mujeres a caminar kilómetros para obtener agua que antes fluía libremente. Cada botella comprada en Europa o Estados Unidos llevaba consigo un coste humano invisible que la publicidad de Nestlé ocultaba cuidadosamente. Los trabajadores de sus fábricas no estaban exentos de explotación. Jornadas de 12 a 14 horas, salarios por debajo del mínimo vital, accidentes frecuentes y exposición a químicos tóxicos se convirtieron en rutina en sus plantas de Asia y América Latina. Entre 1980 y 2000 se documentaron más de 2.000 accidentes graves, incluyendo amputaciones y quemaduras químicas, mientras la compañía reportaba récords de productividad y beneficios. Algunos empleados describían los talleres como hornos humanos por el calor y la humedad constantes, y el miedo a las represalias hacía que muchos aceptaran condiciones que serían inaceptables en cualquier país industrializado. Pero quizás lo más inquietante fue la forma en que Nestlé consolidó su control sobre la percepción pública y la ciencia. Patrocinaba hospitales, conferencias y programas de salud, creando la ilusión de autoridad y cuidado. Cada crítica o estudio que mostraba los efectos devastadores de sus productos era desacreditado, minimizado o relegado a pequeños reportes que nunca alcanzaban a las comunidades afectadas. La mortalidad infantil, la explotación laboral y la degradación ambiental eran efectos secundarios invisibles para el consumidor, pero perfectamente calculados dentro del engranaje corporativo. Mientras tanto, la expansión continuaba. Leche en polvo, cereales, chocolates, agua embotellada y alimentos procesados se convertían en presencia constante en hogares de todo el planeta. Cada producto no solo generaba ingresos multimillonarios. Solo en 1990 la compañía reportó más de 15.000 millones de dólares en ventas globales. Reforzaba una dependencia que moldeaba hábitos, cultura y economía. El imperio alimentario se estaba consolidando no solo como proveedor, sino como árbitro silencioso de vidas, cuerpos y sociedades enteras. El impacto ambiental tampoco se quedó atrás. Plantaciones para obtener leche, cacao y aceite de palma provocaban deforestación masiva en Sudamérica, África y Asia, con consecuencias irreversibles para la biodiversidad y el clima local. Ecosistemas enteros desaparecían para abastecer la demanda de productos que terminaban en supermercados a miles de kilómetros de distancia. Y así, lo que empezó como una promesa de nutrición y progreso se transformó en una red compleja de control, explotación y consecuencias invisibles. Cada bebé que dependía de una fórmula industrial, cada niño que trabajaba en las plantaciones de cacao, cada comunidad que perdía acceso al agua, estaba inscrita en la historia oscura de un gigante que medía su éxito en beneficios, mientras el costo humano permanecía oculto. El capítulo más oscuro de Nestlé apenas comenzaba, y lo que estaba por venir superaría en escala y controversia todo lo que la humanidad había visto hasta entonces. La empresa que prometía nutrición y bienestar se había convertido en un símbolo de ambición desenfrenada, donde la línea entre progreso y explotación era deliberadamente difusa, y donde los números, millones vendidos, miles de muertes, beneficios récord, contaban la historia que nadie quería leer. A finales del siglo XX, Nestlé ya no era solo un laboratorio suizo de alimentos, se había transformado en un gigante global, un imperio capaz de generar más de 60.000 millones de dólares en ingresos anuales, con presencia en casi 200 países. Sus productos llenaban estantes de supermercados, hospitales y hogares, desde la leche en polvo hasta el agua embotellada. Sin embargo, tras el brillo de la marca y los millones de consumidores satisfechos, se escondía un legado mucho más oscuro, un historial de decisiones que habían costado vidas, salud y medio ambiente. El caso más emblemático fue la promoción de fórmulas infantiles en países en desarrollo durante las décadas de 1970 y 1980. Documentos internos y reportes de la UNICEF y la OMA revelan que Nestlé impulsaba agresivamente la venta de leche en polvo en lugares donde el agua estaba contaminada y las condiciones de higiene eran precarias. La consecuencia fue devastadora. Recién nacidos, alimentados con fórmulas mal preparadas, enfrentaban un riesgo de muerte hasta 6 veces mayor que los alimentados con lactancia materna. Se estima que solo en África y Asia, miles de bebés
menores murieron cada año debido a estas prácticas, mientras la empresa defendía sus campañas como educación nutricional. Pero los efectos no se limitaron a la salud. En muchas comunidades, Nestlé monopolizó el acceso al agua potable a través de su embotellamiento y privatización de acuíferos. En Bolivia, Pakistán y Filipinas, los habitantes locales se vieron obligados a pagar por recursos que antes eran gratuitos, mientras la empresa extraía millones de litros diarios para su venta. Los críticos documentaron casos en los que el precio del agua superaba el de la leche, afectando directamente la alimentación de familias enteras y generando conflictos sociales que se prolongaron durante décadas. La sombra del trabajo infantil también se extendía por sus cadenas de suministro. En plantaciones de cacao de Costa de Marfil y Ghana, informes de la ONU y ONG como Human Rights Watch evidenciaron que cientos de miles de niños, muchos de apenas 10 años, realizaban labores peligrosas con pesticidas y machetes, jornadas de 12 horas bajo el sol, sin acceso a educación ni protección legal. Nestlé, aunque firmó compromisos de tolerancia cero, mantuvo vínculos con proveedores que utilizaban mano de obra infantil, y la transparencia de sus auditorías era limitada, dejando que la explotación continuara durante años. Al mismo tiempo, la producción industrial masiva de alimentos y bebidas de Nestlé tuvo un impacto ambiental devastador, desde la tala de bosques para cultivos de cacao y palma hasta la contaminación de ríos con residuos químicos. Cada avance económico dejaba cicatrices profundas. En Indonesia y Brasil, estudios documentaron que las plantaciones vinculadas a la compañía contribuyeron a la pérdida de cientos de miles de hectáreas de bosque tropical, alterando ecosistemas enteros y desplazando comunidades indígenas. Pero el lado oscuro de Nestlé no era solo local, era sistémico. La compañía utilizaba su poder económico para influir en políticas públicas, subvencionando investigaciones que minimizaban los riesgos de sus productos y ejerciendo presión sobre gobiernos para proteger sus intereses comerciales. Se trataba de un imperio donde la ética quedaba subordinada a las ganancias y donde cada decisión corporativa tenía repercusiones globales invisibles para el consumidor promedio. A pesar de todo, Nestlé continuó creciendo. Sus ganancias anuales, que superaban los 60.000 millones de dólares, contrastaban con el sufrimiento que sus estrategias provocaban en comunidades vulnerables. Cada botella de agua, cada caja de leche en polvo, cada tableta de chocolate era un recordatorio del equilibrio roto entre progreso, poder y responsabilidad. Los consumidores disfrutaban de comodidad y nutrición, mientras los efectos humanos y ambientales quedaban ocultos tras campañas publicitarias y logotipos relucientes. Y, como en la historia de Singer, la fascinación y la repulsión coexistían. Documentales, investigaciones y denuncias reconstruían el imperio Nestlé desde su lado más oscuro, desde los bebés que murieron por fórmulas mal utilizadas hasta los niños explotados en plantaciones, desde los ríos secos hasta los bosques talados. La narrativa oficial de nutrición, progreso y modernidad coexistía con una historia de ambición desmedida, control corporativo y consecuencias humanas invisibles. Así, Nestlé se convirtió en un espejo contemporáneo de advertencia, un gigante que alimentaba al mundo, pero cuya sombra oscura alcanzaba a los más vulnerables. Cada botella vendida, cada producto exportado, llevaba consigo historias de sacrificio humano, explotación y destrucción ambiental que permanecían enterradas bajo la comodidad del supermercado. La empresa había aprendido a alimentar cuervos, pero también había demostrado que podía controlar vidas, mercados y recursos a escala global, dejando un legado complejo y profundamente inquietante. Hoy, Nestlé existe, pero ya no es solo la empresa de chocolate y leche que comenzó en un laboratorio suizo en 1866. Su nombre aparece en cada supermercado del mundo, en cada góndola, en cada hogar. Pero la sombra de sus prácticas más controvertidas sigue siendo profunda y real. La empresa, convertida en un coloso global, gestiona desde Suiza operaciones en más de 190 países, con ingresos que superan los 90.000 millones de dólares anuales, mientras decisiones corporativas pasadas y presentes han dejado cicatrices invisibles en la salud, la economía y la vida de millones de personas. Los países en desarrollo, donde Nestlé promovió agresivamente la leche en polvo y otros productos nutricionales, se convirtieron en el epicentro de un conflicto ético y sanitario. Millones de bebés alimentados con fórmulas preparadas con agua contaminada sufrieron desnutrición, diarreas y muertes prevenibles. Estimaciones de UNICEF y la OMS hablan de miles de niños que podrían haberse salvado con acceso adecuado a lactancia
sustancia natural y agua segura. Mientras tanto, las ganancias de la multinacional crecían sin freno, con márgenes multimillonarios que contrastaban brutalmente con la pobreza y la vulnerabilidad de quienes dependían de sus productos. Pero el daño no se limitó a la infancia. Las comunidades agrícolas que producían cacao, leche, café y aceite de palma a menudo enfrentaron explotación laboral, salarios de subsistencia y condiciones laborales extremas, muchas veces con mano de obra infantil. La tierra, sobreexplotada, quedó degradada, los bosques talados, los ríos contaminados. Cada tableta de chocolate, cada botella de leche o jarra de Nescafé llevaba consigo un costo que rara vez se reflejaba en los balances corporativos, pero sí en la vida y la salud de millones de personas. El contraste entre la imagen pública y la realidad es brutal. Mientras los anuncios venden nutrición, felicidad y bienestar, las investigaciones documentan violaciones de derechos humanos, prácticas agresivas de mercadeo y control corporativo sobre los hábitos alimentarios de sociedades enteras. Cada producto Nestlé se convirtió en un recordatorio de cómo la influencia económica puede transformar la biología, la infancia y el consumo en herramientas de poder global. Al final, Nestlé no es solo una marca, es un espejo oscuro de la globalización, la ambición corporativa y la ética comprometida. Enseña que incluso una empresa que promete progreso y nutrición puede convertirse en un actor capaz de perpetuar desigualdades, riesgos sanitarios y explotación sistemática, mientras el mundo mira con comodidad desde sus casas y supermercados. Esta ha sido la historia de Nestlé, el gigante alimentario cuya influencia no solo llegó a hogares y supermercados, sino que moldeó vidas, cuerpos y sociedades enteras. Una historia donde la expansión y la innovación conviven con explotación, negligencia y consecuencias que aún persisten. Cada producto, cada fórmula, cada estrategia de marketing agresiva dejó huellas profundas que no se borran con publicidad ni con campañas de imagen. Y ahí está la advertencia. Conocer la historia de Nestlé no es solo recordar cifras o escándalos, es mirar de frente cómo la ambición corporativa puede imponerse sobre la ética, la salud y la vida humana. Cada decisión de consumo tiene un eco en el mundo real, porque mientras los logotipos nos parecen inofensivos y los envases atractivos, la sombra de lo que ocurrió y de lo que aún ocurre sigue siendo poderosa, palpable y aterradora.